Yo solo le quiero decir al señor consejero de Sanidad, con todo respeto, con todo el respeto del mundo, que él sabe que le tengo. Él no tiene el carné para dar legitimidades. Eso de que los socialistas no tenemos legitimidad para criticar determinada no sé qué cosa, no se lo cree él. ¿Por qué? Porque heredó la segunda mejor sanidad de España. No lo digo yo, lo dicen las clasificaciones. Heredó la segunda mejor sanidad de España. Y hoy la sanidad extremeña no es la segunda mejor sanidad de España. Y si quiere que nos callemos, porque cree que así se arreglan mejor los problemas, se está engañando. Hemos sido absolutamente correctos en la manera de expresar nuestras preocupaciones, que no las tenemos nosotros, que es lo que tienen que darse cuenta, no las tenemos nosotros, la tienen los ciudadanos y ciudadanas que están en las colas de los ambulatorios esperando que les den una cita para un médico o para una prueba de diagnóstico. Y lo hemos hecho con absoluta corrección, esperando varios meses, avisando, las cosas no van bien. Las cosas no van bien. Y no lo hacemos con el ánimo de llevarnos a nadie por delante, lo hacemos con el ánimo de que se den cuenta que tienen entre manos algo sobre lo que hay que estar encima permanentemente. Lo decía el otro día la directora del Centro de Reproducción Asistida. Hemos pasado de 3 a 6 meses en el tiempo de espera. Si no lo estamos diciendo nosotros, si son los propios profesionales los que lo están diciendo. También ellos mienten, tampoco ellos tienen legitimidad para poderlo decir. Entonces, ¿alguna legitimidad tenemos los que construimos con nuestros errores, que sin duda ninguno los hubo? Una de las mejores sanidades de España. Pero por favor, que el consejero de Sanidad no dé el carnet de legitimación en lo que a la sanidad se refiere.